Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Hermanos y amigos en Cristo, que gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Elección de los Levitas y sus colaboradores, serie 5. Te invito a abrir la Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 3, versículos del 40 al 45. En esta oportunidad meditaremos sobre la primogenitura al servicio de Dios. Recordemos que desde Egipto la mano poderosa de Yahweh se hizo presente en la inesperada travesía en medio del desierto con destino a la tierra prometida, y donde comienzan a organizarse en el aspecto sacerdotal un estilo de vida basado en la justicia y santidad. De manera que los primogénitos redimidos eran elegidos, preparados para el servicio de Dios y del tabernáculo, una disposición para el pueblo de Israel e intermediario entre Dios y su pueblo, estructurando la nueva vida del creyente al plan del Redentor, donde la figura central es Cristo, que va permitiendo un cambio espiritual en el corazón del hombre, con un propósito: la nueva estructura de la gracia, el nuevo tabernáculo de la presencia del Señor, donde el salvo pasa a ser el real sacerdote, un pueblo santo por la obra redentora. Comencemos con el título 1 denominado La primogenitura al servicio de Dios, basado en los versículos 40 al 41, un pasaje bíblico de la Torá que nos permite meditar en la travesía del pueblo de Israel y de los mandatos de Yahweh o el Señor frente a su pueblo. Para ello Dios usa a Moisés en un contacto estrecho, siempre en el tabernáculo de reunión. Era el vocero principal desde el momento que le habla frente a la zarza ardiendo, luego en el segundo año después de haber salido de la tierra de la esclavitud de Egipto, en un plan estructurado de la nueva administración del pueblo y el sacerdocio, dejando a la tribu de Leví solo para el servicio de su adoración y religioso, un sistema de vida estructurado a la genealogía de la familia de la comunidad de los levitas, incluyéndose a los primogénitos y estos redimidos para dar los primeros pasos al servicio de Dios y del tabernáculo, todo un sistema en el camino a Canaán, la tierra prometida. Ahora vemos la importancia en el versículo 40 de esta travesía. Moisés cumplía una laboriosa función. Una de ellas era ser el vocero del Creador, para censar todos los primogénitos de la comunidad hebrea o de los hijos de Israel, considerando su edad temprana más su respectivo nombre, para evaluarlo con la cantidad de levitas y ver la incrementación de los primogénitos y poder redimirlos por el precio establecido, y desde allí podían emprender el servicio de adoración a Yahweh. Debemos señalar que la redención en este contexto bíblico se refiere a la compra de una persona o un animal que estaba en situación de esclavitud, de modo que cada familia pagaba un precio por esta redención o rescate de su primogénito por un medio de un sacrificio en el tabernáculo. Este costo era pagado al sacerdote levítico y su fin era de ayudarlos a mantener sus tareas y funciones de servicio de adoración. Con respecto al versículo 41, percibimos a Dios en su preocupación y selección de los primogénitos de la tribu de Leví. En la iniciante religión judía, estos estaban destinados para ser parte del servicio ministerial como sacerdote y disponerse en el servicio en el tabernáculo. Por tanto, era el derecho del Creador en seleccionar a los primogénitos de la tribu de Leví, porque todo lo existente es de él y para él, de modo que estos primogénitos estaban desde esa edad en el camino de la santificación,
pagando al sacerdote el precio de la redención o del rescate para el sostenimiento de estos primogénitos en su debido cuidado para el futuro servicio de adoración en el tabernáculo de reunión, y que serían un intermediario entre Dios y el pueblo, inclúyase el primogénito de todo ganado limpio de los levitas. Por lo tanto, eran de Yahweh, y con el tiempo en el templo de Jerusalén pasaron a ser servidores. Léase en Números capítulo 3, versículo 12, y que dice: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Apliquemos esta escritura en la vida cotidiana. Con respecto al versículo 40, podemos decir que cada creyente genuino es un sacerdote en movimiento. Debe ser consciente de la fecha de registro, como la fecha de nacimiento personal de sus padres y de las actividades que debemos asumir con responsabilidad en el hogar, sea trabajo y al sistema religioso que nos encontremos haciendo prevalecer el desempeño o esfuerzo, especialmente en el ministerio espiritual, con una actitud que amerita devoción, dando el destello de un sacerdote comprometido, leal al servicio del Señor, como en sus actividades personales y de la misma comunidad para extender la palabra del Señor, hoy el Evangelio por diferentes medios. Con respecto al versículo 41, debemos de considerar cómo servían los levitas a Dios en el tabernáculo, y lo más pronto posible, con nuestro tiempo y recursos, sea en las tareas o necesidades materiales o espirituales, como es el aporte con cánticos en reuniones de alabanza de nuestros miembros del ministerio, ayudando también a enfrentar las diferentes diversidades, a pesar que cada uno sabe cómo emprender, pero debemos ayudar al prójimo, logrando la expectativa del necesitado en el camino del Señor y también en la comunidad. Léase en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, y que dice: Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para concluir, podemos reflexionar con respecto al versículo 40 y dar una mirada en forma general que nos permite ver cuán importante es para Dios un primogénito, porque indica un lugar de honor para su servicio de adoración y para la familia, además de ser el representante de la familia, esperando de esto elegido su confianza demostrada en responsabilidad y dedicado al camino de la fe salvadora. En segundo punto, en la selección y la exigencia para estos nuevos primogénitos y mantener una relación con ella, una consistencia única. Con respecto al versículo 41, aprendemos de los levitas y de sus colaboradores su forma de espiritualidad. Aunque todos somos elegidos para servir a Dios, debemos buscar la forma de disponernos para trabajar solo o bien en equipo, según las tareas asignadas, y estar conectado con el Salvador. Aún así, hay creyentes que se desaniman porque sus ideales son derrumbados por diferentes razones, como trabajo, salud, estudio, sintiéndose inseguros en el futuro proyectado. Pero enseñarle a confiar en su Creador para llegar a la necesidad de fondo de ese prójimo quebrantado, cumpliendo un papel de verdadero sacerdote, de restaurar, para que estas almas tristes y llenas de preocupaciones puedan fortalecerse en Dios, a pesar de la vulneración de los sistemas de vida cotidiana. Por tanto, la meta concreta es llevarlo siempre a confiar en el Redentor. Léase en Filipenses, capítulo 4, versículo 3, y que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema interesante de nuestros tiempos, en especial cuando el creyente es parte de la responsabilidad
en el ejercicio sacerdotal, que amerita una actitud de respeto y reverencia a Dios y a su semejante. Esta nueva postura nos permite evaluar la iniciante organización bien estructurada del pueblo de Israel en relación a la elección de la primogenitura al servicio de Dios, una exclusividad del plan redentor preparado a los nuevos sacerdotes con fines de crecimiento espiritual y disposición al servicio de adoración a Dios, una nueva estructura sacerdotal en la dispensación del Evangelio y continuando a la tierra prometida de la Nueva Jerusalén, donde el Señor o Cristo tomará dominio de su reino como el verdadero sumo sacerdote, de manera que en esta ocasión continuaremos con el tema elección de los levitas y sus colaboradores, serie 5, adosando un texto auxiliar o áureo del Nuevo Testamento para darle mayor visión y aplicación en este pasaje bíblico que hemos estado estudiando en Números capítulo 3, versículos 40 al 45, y te invito una vez más a meditar, ayudándonos a entender su palabra, y en esta ocasión meditaremos en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 20, y que dice: y enseña a ellos la ordenanza y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Amados, es importante evaluar la Escritura para orientarnos en la exclusividad de los sacerdotes levitas, sus colaboradores y de la familia de la tribu de Leví. Y en estos tiempos la necesidad de cada ministerio es evaluar al colaborador con un testimonio de salvación, maduro y sometido a las autoridades, sumándose la reverencia al Señor porque deben tener una clara conversión o ser redimidos para que sean unos verdaderos sacerdotes primogénitos al servicio de adoración al Señor, porque esto deberían ser más tarde los que ministrarían en la cercanía de la presencia de Dios, sumándose las actividades en el ministerio que usted persevera, haciéndolo con devoción o esfuerzo, dedicado exclusivamente al servicio del Señor. Lo primero de este pasaje bíblico nos permite ver las instrucciones a los levitas hebreos en la orientación para que ellos perseveren en el camino de la fe, un camino que no da espacio a la apariencia, sino debe ser verdadero, una vida de justicia y santidad, sumándose el trabajo en el ministerio, porque existen deberes y acciones en su ministerio evangelístico. En primera instancia, cuidando de su conducta espiritual, su moral y en medio de la comunidad, una vida que agrada a Dios. Léase en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, y que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más. Este es un pasaje que nos permite evaluar la solicitud amorosa del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, pero solicitando un método que suplica para ganarlo, porque sabemos que existen diferentes formas de pensar, como en estos tiempos, el pensamiento que prolifera en un escollo para los valores o principios del buen convivir, y que ha ido ingresando a los ministerios solapadamente un pensamiento progresista de un peligro para encontrar la verdadera santidad. No es la de salir a misiones y volver en un estado de apariencia, y es lo que se percibe, el relativismo absoluto en todo lo que se puede hacer en bien de las personas. Hagan lo que estime conveniente, es el pensar mundano. Es por ello que se ha ido perdiendo la eficacia de la disciplina, de manera que el respeto o el valor se ha ido desgranando paulatinamente, de manera que no existe preocupación de la honorabilidad de los que profesan la verdad, porque se percibe en la casta religiosa de vivir aparentemente bajo el dominio del poder, como en estos tiempos del apóstol, que no prestaban atención
un oído nulo. Sin embargo, existían algunos elegidos, los redimidos, o los verdaderos primogénitos o creyentes verdaderos, los que han recibido el Espíritu Santo por conversión, nunca por misión, que se van extinguiendo supuesta santidad, de modo que el creyente verdadero abraza el Evangelio, no por el logo, sino por Cristo, agradando a Dios. El creyente verdadero debe ser santo por fuera y por dentro. No es fluctuante, menos buscando ser protagonista, porque el caminar del elegido es por fe, no por puesto o cargo, una manifestación del alma dando crédito a la obra redentora o a la cruz del Calvario. Esto significa, si fue estafador o bien oportunista o farsante en el momento de la conversión, deja de serlo. Lamentablemente el vil dinero sigue a muchos sacerdotes, en especial en estos tiempos, volviendo a mirar las 30 pesetas, dejando que el mundo entre a las aulas del templo de reunión. Los que son de Cristo tendrán una vida espiritual real, no así los muertos andantes, pero lamentablemente la poca capacidad de discernimiento del mismo que dirige una iglesia es capaz de ver al débil o al hombre aparente espiritual. Por tanto, Cristo será siempre el camino efectivo, nunca un camino parecido a Cristo, porque el Evangelio del Señor es ordenado para lograr el éxito de la justicia y de la santidad, el sendero legítimo de la verdad, un camino de hacer buenas obras, como lo hizo quien llama al hombre, siempre según perseverando o actuando en el Espíritu y jamás según la carne, porque debe cumplir el creyente la normativa de la fe en práctica, siempre con sumisión, dando el honor a quien lo eligió, demostrando su gratitud con veracidad a ese llamado divino. Una segunda mirada, podemos analizar la preocupación de Jetro a Moisés para enseñar a los jueces de aquel entonces y que debían enseñarles la ordenanza y sus leyes, una enseñanza para que puedan perseverar en el camino de Dios, aprendiendo a caminar en los valores y cómo actuar en medio de las necesidades del tabernáculo y de la misma comunidad. En el fondo era una capacitación sobre esas leyes y los mandamientos y del enriquecimiento espiritual y moral. ¿Cómo va a aplicar esta hermosa palabra? Veamos. Cada creyente verdadero debe tomar conciencia que existe un solo camino que nos conviene andar y que los jueces o fiscales de esta nación hicieran su pega, como los sacerdotes, restringiendo la apariencia, aplicando las leyes o la palabra según su caso en cada caso particular. Por tanto, necesitamos leer la Escritura, los mandamientos, tener nuestro estudio bíblico, nuestras reuniones de exhortación, como lo hace el Ministerio MEN 93-22, como lo hacemos siempre, logrando obtener los principios de este libro del Pentateuco y poder lograr en aplicar la enseñanza, como en esta ocasión, a nuestra vida cotidiana. Por último, terminamos en manifestar que la enseñanza de la palabra de Dios debemos siempre verificar con acciones correctas en lo demás para poder definir el perfil del futuro sacerdote. Según estos principios y los mandamientos para regular si el creyente efectivamente vive según la guía de la Escritura, una vida santa, honrando siempre a quien lo llamó, aprendiendo a actuar una vida consciente en la vida normal. Amigos que nos escuchan, nuestro llamado es una verdadera profesión de fe y en su llamado o elección debe disponerse en las tareas para desarrollar en la obra del Señor y que tendrá efecto en los planes gloriosos de los demás, debiendo demostrar en su andar como un redimido o un primogénito, tanto en sus conversaciones y en sus acciones, entendiendo que la obediencia al hombre no garantiza santidad, solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
porque el hombre sin conversión está ausente del poder del Espíritu Santo. En cambio, el salvo genuino es aprobado por Dios, como es usted, que mantiene una vida consagrada de oración, lectura bíblica en sus reuniones personales o colectivas, en ayuda al prójimo con el fin de seguir en este plan de hacer obras buenas o tareas mirando siempre al Salvador, pero que nos demanda obediencia a la fe inicial, como es la sumisión, acreditando a los ojos de nuestro Señor que efectivamente somos simiente escogida, porque cumplimos con el mero su plan estructural del Evangelio, como debería ser parte del resto de los salvos, ayudando con los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, provocando una prosperidad en el alma de cualquier creyente y la satisfacción de cumplir ese deber asignado, como un buen elegido primogénito, que se mantiene puro, sin malicia, logrando mantener buena relación con Dios y fomentando la unidad con el compañerismo. Como este tema de la familia elegida y ser colaboradores en la serie 5 que hemos estado estudiando, cumpliendo los propósitos que fueron destinados, orando, perseverando en la extensión de su obra y con el cántico del Cordero de Dios. Leas en Colosenses capítulo 2 versículo 6 y que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él. Recomiendo para aquellos que no poseen un testimonio de salvación que oren admitiendo la condición de pecador y confesando las faltas y devolviéndose de su mal camino, porque será la señal del verdadero arrepentimiento una evidencia de conversión para luego iniciar los pasos al camino de la verdad. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincera fe espero